Ciao amici, benvenuti a Giovanni Diretta TV, musica italiana e buona compagnia, della mano di Giovanni Vitiello. Fra poco inizia il programma. Per favore condividete, grazie. Proprio in mezzo al cielo, era blu cobalto liscio senza un pelo, la città soffierà un presente, le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevano più bello il mondo, per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovare, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao, 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 spiaggia di Riccione, milioni di persone, le pance sotto il sole, il gelato in ombrellone, abbronzati un coglione, non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con noi stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci bindolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, è il gioco della vita, ma dobbiamo preparare, che non ci sfugherà le dita, come la sabbia arriva al mare. Musica, cultura, notizie e canzoni italiane. Benvenuti a Giovanni Diretta TV, il vostro programma musicale, a cura di Giovanni Vitiello, che vi invita in questo viaggio italiano. Fra poco iniziamo. Condividete per favore e grazie per accoglierci nelle vostre case. Ciao mia bella gente, ben arrivati ragazzi, un sabato más juntos.
Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La diretta è incominciata, il sabato è una felicità. Sono pronto con il mio computer e godere voglio sempre più. La musica italiana è un piacere, con Giovanni ti piace di più. Vivere senza malinconia, vivere con quella nostalgia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, godere la vita e fartarcene il cuore. Ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ciao ragazzi, ben arrivati para compartir este spazio di italianità. Siamo pronti. Ciao mia bella gente, buona serata a tutti. Salute, ben arrivati a compartir el nostro viaggio alla música italiana. Hoy sábado 10 de diciembre desde Mar del Plata. Estamos, bueno, siendo las 20 horas 33 minutos, saliendo al aire a hacer esta directa de esta manera que está volviéndose una manera cada vez más habitual. Muchas gracias. Haremos juntos este directo de sábado, juntos porque ustedes a través del chat ya saben, sus pedidos son una de las patas de esta mesa, para que no se caiga la mesa. Estamos acá dentro de lo posible escuchando sus pedidos y en muchos casos, en el 90% de los casos, las canciones salen. ¿Por qué? Porque estamos desde que comenzó la cuarentena, chicos, 3 años, el repertorio creció un montón. Le decía, bueno, estamos transmitiendo desde Mar del Plata, así que le damos la bienvenida. Hoy la directa número 151. Estamos muy contentos. Il vostro Giovanni dice salve a los amigos que están compartiendo este directo, y a los que lo ven en diferido también, que son muchísimos. Reserven 1 horita y pico, 2 horitas más o menos, para disfrutar de la música italiana tan presente en nuestra historia y en familia, chicos. Así que desde acá vamos respondiendo, como les decía, los pedidos. Ya pueden empezar a hacer sus pedidos a través del chat. Preséntense si es la primera vez que están en una de estas transmisiones. Preséntense, digan de qué país de Italia son, compartan el directo con sus amigos, con sus familiares, y si no tienen amigos, no tienen familiares, a lo mejor a través de esta opción se hacen de la comunidad de Giovanni Diretta TV, una comunidad muy linda. Está el grupo, yo ahora les voy a poner, bueno, ahí está corriendo los grupos de Facebook que les recomiendo. Uno es Amici di Giovanni Diretta TV, Baluartes de la Cultura, y Live Stream TV Argentina, que tiene todo contenido de este tipo. Miren, yo les voy tirando ideas, vamos poniendo esta música de fondo y les voy tirando ideas para que pidan. Bueno, a lo mejor les decía, desde acá se hacen amigos también, preséntense, anímense a participar del chat. Es muy importante para que esta transmisión llegue a más gente, que ustedes del otro lado interactúen con los stickers, con los comentarios, desde las maneras, todas las opciones que tienen. Bueno, vamos a los mensajes, andiamo avanti. Así que bueno, los que no son de Mar del Plata, preséntense, digan de dónde son, de qué país son. Nos hemos llevado muchísimas sorpresas a lo largo de estos casi 3 años de programa. Andiamo amici, buon ascolto, y vamos con el primer mensaje de Rosario María Sepe. Hola Giovanni, hola a todos, bienvenida Rosario. Ella está, la verdad que consiguió un lugar para que los seguidores del programa nos podamos juntar acá en Mar del Plata. Es muy importante que se comuniquen con Rosario María Sepe. Yo después les voy a dar el teléfono. Es en una parrilla céntrica acá de Mar del Plata. Es un menú criollo, no es menú italiano, pero un menú criollo. El día 16, viernes 16, en Santa Fe al 1900. Yo después le voy a pasar bien. Igual está en el perfil, está en todos lados. Bueno, Asunta Penisi, hola Giovanni, hola a todos, bienvenida Asunta, qué lindo verte. Verte, bueno, es una manera de decir,
yo de alguna manera los percibo. Es increíble, pero es así. Ustedes me ven, yo no los veo, pero igualmente sé que están ahí con el comentario, sé que están atentos, veo que se quedan hasta el final. El caso de Nelly también, María Rosa D'Angeli, buenas noches. Giovanni, saludos a todos. Nelly desde Quilmes, María Rosa también desde Buenos Aires, Luciano Mastro Berardino del oeste de Buenos Aires también. Cantate Mi Voglio Maritare. Mi Voglio Maritare, el primer pedido. Y esto es para los que se enganchan por primera vez con el programa. Van a ver que yo tomo nota. Está la hojita en blanco. Y se hacen unas 20 canciones, se hacen por programa. Bueno, entonces para Luciano. Se ve que Luciano se quiere casar. ¿Hay novia por lo menos, Luciano? ¿Tenemos novia? Mi Voglio Maritare. Aunque a usted le parezca mentira, Luciano Mastro Berardino tiene 23 años. Pero es fanático, defensor de la música italiana y de Italia. Es una cosa impresionante el fanatismo. Bueno, María Rosa D'Angeli, Rosario María Sepe, Dora Vizcalia Cornacchia, también una gran seguidora del programa. Hola Giovanni, esperando tu programa. Bueno, arrancamos media horita antes. El programa próximo también vamos a arrancar 20:30, y ya después viene la fiesta, justo 24 es el otro sábado. Pero bueno, ya los mantendré al tanto de cómo sigue la cosa. Non son degno di te, María Rosa. Bueno, este tema es más moderno, María Rosa, este que está sonando, ¿no? De fondo. María Rosa pidió Non son degno di te. Vamos a esperar a calentar un poquito la voz, para el Non son degno di te. Ciao fratello, dice Teodoro Chiarabarotti también desde Buenos Aires. Hoy tenemos una platea muy de allá, muy de Buenos Aires. Ciao fratello, ven arrivate il gioiello di tutti l'italiano. Él tiene esa frase célebre cada vez que escucha el programa. Miguel Ángel Sacconi, hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, Miguel Ángel Sacconi, acá es de Mar del Plata, es otro representante local, junto a María, a Rosario Sepe, es de acá de Mar del Plata. Te mando un abrazo grande. Nos comunicamos mucho por WhatsApp con Miguel Ángel Sacconi y mucho con lo que tiene que ver con la cultura, porque él tiene esta visión crítica de lo que está pasando, que las temporadas, que acá en Mar del Plata siempre pasa esto, que las salas para la gente de acá local no hay. Es un tema recurrente, pero bueno, estamos para otra cosa acá en este momento. Miguel Ángel Sacconi, te mando un abrazo a vos y a tu hija peluda, porque él adoptó en plena pandemia, él solito adoptó una mascota, así que te mando un besito, un abrazo grande, querido. Nelly, la campañola, Nelly, está bien para empezar y levantar la campañola. ¿Qué pasa con los de Mar del Plata, che? ¿Qué pasa con los de Mar del Plata? Mirá que conozco gente de Mar del Plata que le podría gustar o no saben, o estarán volviendo de la playa, Deben estar volviendo de la playa, deben estar muertos, que van a ponerse a ver un programa de música italiana. Angelo Di Lorenzo, apareció el tercer marplatense. Angelo Di Lorenzo es la voz del programa, él les da la bienvenida, esa grabación que me mandó un día. Ciao, como siempre, insieme con tutti, como tutti sabati, un abbraccio forte. Él es como les decía, siempre les digo, Angelo es profesor de italiano, de la lingua del Dante. Pina Penisi, bienvenida. Bueno, Pina y Emilio, más gente de Mar del Plata. Vamos, que no decaiga. Bueno, ya tenemos la campañola, así levantamos el ritmo y arrancamos el programa bien arriba. Porque la campañola, ¿qué? La campañola se come sola. No, Puglisi se come sola. Es que es un auspiciante del programa. Hoy estuvimos publicando, agradeciendo también, porque ya llega. Este es el mes de la fiesta, ya diciembre, y la verdad que es un mes como para agradecer, para agradecer a ustedes, para saludarlos, para agradecerles el apoyo a los auspiciantes y a todos los que hacen posible todo este equipo maravilloso que está acá, desplegado por acá. Bueno, equipo de uno, pero bueno, la campañola, vamos. Andiamo. Arriba. Eso. Forza. Arriba. Hey. Y agarramos la pandereta. All'alba quando spunta il sole, già nell'Abruzzo tutto odore, le prosperose gambe
spagnole, diciendo no le va l'infiore. ¡Arriba! ¡Qué sábado! Y tu cuerpo lo sabe. Oh campagnola bella, tu sei una reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutti in fiore. Se canti la tua voce è un'armonia di pace che si diffonde, dice se vuoi vivere felice devi vivere qua su. ¡Eso! ¡Tutto gioia! Arriba, arriba, vamos. ¡Hey, hey, hey! Mira el paisaje que tenemos acá atrás. ¡Hey! Quando è la festa del paesello, con la sua cesta se ne va, trotterellando l'asinello, la porta verso la città. ¡Eso! ¡Arriba! Y vamos compartiendo, chicos, ¿eh? A los amigos, a los no tanto también. Oh campagnola bella, tu sei una reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutti in fiori. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace che si diffonde, dice se vuoi vivere felice devi vivere qua su. ¡Arriba! ¡Hey! Me hace acordar cuando estaba en el conjunto de baile italiano, ¿eh? Trinacria se llamaba. Ana Tringani, una compañera. ¡Eso! Gracias, chicos, gracias, gracias, gracias. Vamos a bajar un poquito acá, subimos acá, vemos si hay algún otro mensajito por ahí dando vuelta, algún otro pedido y a ver quién se acercó a la transmisión. Vamos a ver, bueno, Pina, Penisi, ahí la saludamos, gracias Pina, Nelly, vamos a subir un poquito acá y un poquito acá y un poquito acá, eso. Guarda que luna, Nelly, vamos Nelly, la campañola recién fue para Nelly y ya pidió otra, ni lerda ni perezosa, guarda que luna. Bueno, hoy estuvimos a la tarde en la audición Italia Sempre Giovane, una audición que están llevando adelante los hijos de Jorge y un sobrino, Pablo, un sobrino de Jenny Bótola, y estuvimos hablando de todo un poco, de cosas que se vienen, de cosas que hemos hecho en el año, son meses de balance, que dice, qué lindo estuvo el viernes, Mar del Plata, hermoso, dice María Rosa D'Angeli, cantá Fiorin Fiorello, Teodoro, vamos Teo, Fiorin Fiorello, lindos días acá en Mar del Plata, ayer, hoy, me parece que mañana también, mañana domingo, Quilala, Nelly, Quilala, que la, hermoso tema. César Aníbal Vera Roncala desde Lima, Perú, cantá Mamma, Volare, Vivere, dice muchas gracias. Mirá, ya hay que, un ratito largamos la tanda comercial, chicos, acá tengo el recordatorio, vamos a hacer una canción y ya salimos. César, contame un poquito a través del chat, yo te iba a preguntar, porque hay una revuelta ahí en Perú, no sé qué pasó, no sé si llegó a ser golpe de estado, justo acá en Argentina, que llevamos ya el año que viene, se cumplen 40 años de democracia bendita, a pesar de eso, mucha gente se está yendo del país, es muy triste, más porque los italianos, descendientes italianos, somos muy de la familia y de reunirnos y todo, y hay tantas familias que están fragmentadas de golpe, y bueno, están las condiciones en el país, libertad, y que es tan importante la libertad, y estabilidad económica falta, con eso sería un paraíso, y más trabajo, y más trabajo, o sea, que haya más trabajo y que haya más gente que trabaje también, pero bueno, eso dos mangos aparte. Vinimos a cantar música italiana, pero bueno, justo César Aníbal es de Perú, de una tierra entrañable, una tierra que ha estado Perú a favor de Argentina en momentos muy difíciles,
César querido, así que cómo no cantarte en representación de tu país, a todo tu país hermoso. Mamma, Volare y Vivere. Vivere es la que abrimos el programa, así que seguro vamos a hacer algunas de las otras. Gracias, César querido. Dice, el Perú está muy convulso. Y bueno, ojalá. Allá tengo entendido de charlas que he tenido por WhatsApp con César. También hay una crisis social a nivel de segregar muchas veces la cuestión de... Ahí no me sale la palabra. Digamos, los indígenas. Hay una cuestión también social muy triste. ¿No? Me sale racismo, pero no es racismo. Pero hay cuestiones que tienen que ver con... Hay una crisis social importante. Una brecha muy separada. Nora Páez. Buenas noches, Giovanni. Una amiga, una nueva gestora cultural, es de acá de Mar del Plata. Te mando un beso grande, Nora. ¿Vas a pedir tu canción? La que yo ya sé. Bueno, dale, hacete el pedido. Asunta Penisi, te pido Santa Lucia, dice Asunta. Asunta es de Sicilia y Santa Lucía es la patrona de Siracusa, si no me equivoco. Asunta, Santa Lucía. Ya se juntaron 7, 8 pedidos. Y de a poquito se van sumando amigos. Muy de a poquito. Me gustaría que haya más gente de Mar del Plata, porque uno estuvo viviendo toda la vida acá. Pero bueno, nadie es profeta en su tierra. Por la cantidad de gente que hubo con el partido, dice el viernes. El viernes jugó la selección, estuvo bárbaro. Y ayer, el partido de ayer, habrá que esperar el próximo encuentro, que va a ser el martes que viene, si no me equivoco. Mamita, bueno, qué manera de sufrir, pero qué alegría, qué alegría. Lucía Macella, qué grande. Che, ustedes hacen, bueno, Lucía Macella y Vicente hacen horario continuado de italianidad los viernes, porque arrancan, no sé, eso a las 5 de la tarde con Italia Sempre Giovane, que es la audición de radio donde estuve hoy, y enganchan el programa. Así que Lucía, gracias, te mando un beso grande. Dice buenas noches, gracias por estar. Lucía y Vicente, saludo para tus padres, besos. Seguro mis viejos también están escuchando. Así que Lucía, gente, son paisanos, digamos, de la tierra donde nacieron mis abuelos, donde nació mi papá. Y muy napolitano. ¿Cómo me acuerdo de tu vieja, Lucía? Tu vieja era fanática de los festivales de San Remo y era de otra generación. Tu mamá era de otra generación. La recuerdo con mucho cariño, tan alegre. Nora Páez, los pueblos originarios, claro. Dice, gracias igualmente, Nora. Te mando un beso grande. A ver quién más por acá. El italiano, dice María Rosa D'Angeli. El italiano. Ahí estamos. Y Nelly de Salis, la tía se alcanzó a enganchar. Chao. Dice, cari abbracci a tutti. Es la tía de Sardegna, que vive en Sardegna. Te mando un bacione grande allo zio, a te, ai tuoi figli, a tutti. Vi voglio bene, benissimo. Ciao zia, bella. Bueno, la tía va a estar un ratito y se va a ir a dormir, porque son las 12 y monedas, 12 y 50. Son las 0:50 en Italia. Bueno, un bacione grande a tutti. Seguimos con más. Fiorin Fiorello para Teodoro. Fiorin Fiorello, que estamos en el mes de las flores. Fiorin Fiorello, l'amore è bello vicino a te, dice. Así que para los enamorados, Fiorin Fiorello. Fiorin Fiorello, l'amore è bello vicino a te. Fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior de margherita, bosche mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitar. Fior di verbena, se qualche pena l'amor ci dà, fa come il
vento che in un momento poi passa e va, ma quando tu sei con me io son felice perché fiore in fiorello l'amore è bello vicino a te. Oggi tutto il cielo è in festa, più ridente brilla il sole e non so perché vedo intorno a me tutte rosse e viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare, io non so cos'è che qualcosa in me che mi fa cantare. Ustedes son los que me hacen cantar. Yo no sé qué cosa me fa cantar. Ustedes me hacen cantar y me dan toda esta alegría todos los sábados de Dios. Ojalá que lo podamos seguir haciendo y que me sigan acompañando como lo están haciendo ahora. Muchas gracias a los que se están sumando a la transmisión y a los que lo ven en diferido, también, a todos. Fior di verbena se qualche pena l'amor ci dà, come il vento che in un momento poi passa e va, ma quando tu sei con me io son felice perché fiori in fiorello l'amore è bello vicino a te. Fiori in fiorello l'amore è bello vicino a te. Gracias chicos, muchas gracias. Buonanotte, dice Nelly de Bacione Grande. Vitaliana Campana Amodeo, la nonna carioca, che dice quasi che dimenticavo, dice grazie, tante saluti, caro di cuore, unita alla tua famiglia, siempre llena de bendiciones, Vitaliana Campana Amodeo, desde Rio de Janeiro. L'hai pensato andare in Italia? Adesso che si può. Adesso si può andare, ma manca soldi. Acá in Argentina il doppio, ci sono le tasse che fanno che noi per andare in Italia dobbiamo spendere la doppia quantità di money. Es triste, tristísimo, para la gente que tiene il sogno di andare a Italia. Io il sogno, ma mai sono andato in Italia, ma la speranza mai si perde. Amigo Ricardo de Luján, capital de la fe, saludos desde Luján. Juan, un abrazo. Bueno, ya estuvimos en contacto telefónicamente con Luján, que es con Ricardo, que es el representante de esta página amiga, se llama Luján, capital de la fe. Es una página que tiene mucho que ver con la cultura y especialmente con el turismo religioso. ¿En dónde? En Luján, que es donde está la Madonna nuestra, la Virgen de los argentinos, que es la Virgencita de Luján. Y bueno, él es devoto de la Virgen de Luján y tiene una página con muchísimos, miles de seguidores, así que los invito a que la visiten cuando termine el programa. Ahora no se vayan, Bueno, la visiten y le den me gusta a la página Luján, capital de la fe. Él desde allá también siempre, permanentemente comparte todo lo que tiene que ver con las presentaciones de Gringotán, porque bueno, Mar del Plata es una plaza que tiene mucho turismo de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, de la zona, y vienen acá. Y bueno, especialmente ahora en temporada, se agradece muchísimo la difusión que le está dando Ricardo a través de la página Luján, capital de la fe. Así que bueno, gracias Ricardo querido, ya nos vamos a ver en enero. Io mi voglio maritare, tenemos Non son degno di te, l'italiano, Guarda che luna, Mamma, Volare, Vivere. Bueno, Vivere ya lo hicimos, Fiorín Fiorello se fue recién. Bueno, vamos a marcar acá el último mensaje, así no me pierdo. Y hay para hacer dulce, chicos, hay mucho. Les doy la bienvenida, continuamente estamos acá, cada tanto me acuerdo de ustedes, los que están entrando. Quédense hasta el final del programa, es 1 horita y media, no va a durar mucho más de 1 horita y media hoy. Bueno, tenemos Mamma, Volare, Surdato, Enamorado, Santa Lucía, Guarda que... Qué raro, Rosario no pidió nada, pero bueno, non son degno di te, no soy digno de ustedes. Non so degno di te. Y con esto ya nos vamos a la tanda comercial, chicos. Gracias.
son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra puoi nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te. E va bene così, me ne vado da te. Ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, amore. Sui monti di pietra puoi nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te. E son degno di te, non ti merito più, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Amore, amore, a te. Amore, Gracias chicos. Vamos preparando un pedido de Nelly, el Guarda que Luna. Muchas gracias chicos por estar ahí, Estamos buscando. No puedo ser tan cagón. Buscando la letra. Me tiene que salir. Ustedes me van a dar fuerza desde allá. Guarda que Luna. Claro que sí. Tengo que tener acá, viste. No. Vamos, Guarda que Luna. Cortamos acá, abruptamente. Ahí estamos. guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, ma guarda che mare. In questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, sì, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il
ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, ma guarda, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare. Folle d'amore vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto, tanto, tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, e luna e mare, guarda che luna. Gracias. Uy, hay muchos pedidos, hay mucha gente que se sumó a la transmisión. Muchas gracias, chicos, por estar ahí. Qué alegría. Cuanto más somos, la verdad que me impulsa y me dan más ganas. Vamos a poner un poquito de música y leo los mensajitos que están llegando. Gracias. Bueno, hablamos de Ricardo, lo saludamos. Nora Páez, que está ahí también. Dice camarero champagne, María Rosa, champagne. Quédate, Luciano, no te vayas, Luciano, que está tu pedido. Mi Voglio Maritare, un tema de Domenico Ventrici, que es un cantante descendiente italiano, si no me equivoco, de la zona donde vive justamente él. Usurdato, Rosario, vamos Rosario. Surdato y Volare, que la vamos a hacer juntas, ¿sí? Vitaliana dice: è l'unica volontà che ho, dice, seguramente ir a Italia, seguramente está diciendo. Sono fuori di miei, o sea, estuvo 14 años sin ir a Italia, dice, il mio sueño es retornar, mándame una bellísima canción, salute, Cari, dice, bueno, una canción para Vitaliana, y le vamos a elegir, a ver qué tema, Champagne, para Vitaliana. En un ratito sale Champagne. Vamos a hablar ahora de los amigos que ayudan a que este programa salga, digamos, La Roca Restò, Conserva de Pescados y Marisco Puglisi, y los amigos de Il Sole Pizzería, que es importantísimo para el programa. No podemos dejar de hablar de ellos y de agradecerles que nos hayan acompañado un año más. Así que vamos con el fondo virtual de La Roca Restò MDQ, que es esta esquina. Estamos en Mar del Plata, para los que están viendo esta transmisión. Les voy a contar que Mar del Plata es una ciudad turística de la Argentina. Es la ciudad turística balnearia número 1. Tiene costas, tiene playas muy lindas. Y bueno, este local comercial está emplazado en la ciudad de Mar del Plata, en una zona céntrica por excelencia. Está en Independencia, esquina San Martín. Independencia es una avenida muy importante de acá del centro, rodeada de bancos, llena de bancos y locales comerciales. Y yo mientras les hablo, voy buscando la música que es la que les va a sonar, que es la música de los amigos de La Roca Restò. Claro que sí. En La Roca Restò te vas a encontrar como en un oasis dentro de la locura del centro. Bueno, los esperan en Independencia, esquina San Martín 3209. Tienen delivery, ¿saben? 223-344-8493. La. Porque hacen entrega a domicilio. También llamando al 419-8580. Tu delivery. Comidas muy ricas y de excelente calidad y a un muy buen precio, se lo puedo asegurar. Están los carteles pegados ahí con las promociones que tienen los amigos de La Roca Restò.
Y el local comercial con excelente atención, cordialidad y precio también. Acércate con tus amigos y familia. Delivery al 223-344-8493. Bueno, el café es riquísimo también, ¿eh? Además tienen cerveza artesanal. Bueno, ya saben, en pleno centro de la ciudad, San Martín 3209, disponen de una amplia carta con porciones riquísimas y abundantes y todo elaborado con materia prima de primera calidad. Así que si trabajás o estás por el centro haciendo un trámite, desenchufate un rato y pasá por La Roca Restó MDQ, San Martín, esquina Independencia. Y vamos para otra esquina de la ciudad, Il Sole, la esquina de Il Sole, pizzería, Restó, cafetería, delivery, una esquina tradicional de Mar del Plata. San Martín, es peatonal San Martín, a la altura de Santiago del Estero. Peatonal San Martín, esquina Santiago del Estero. Ambiente familiar, promociones en desayunos, sándwich, tartas, tortas, muchísimas variedades de pizzas, hasta la de ananá tienen, con precios muy accesibles, platos abundantes y riquísimos y muy buena atención. Entrega a domicilio con promociones de comida casera para compartir, llamando al 223-689-0333. 223-689-0333. Ya saben, Pizzería Il Sole, Santiago del Estero y Peatonal San Martín, con la calidad y la calidad de siempre. Y además tienen pantalla gigante para ver tu partido el martes. Ya te podés ir el martes haciendo el programa para ir a Il Sole y verlo en el televisor gigante que tiene. Bueno, vamos a hablar de conservas, de pescados y mariscos Publici. Esta imagen que tenemos acá es la del local comercial del Centro Comercial del Puerto. Está emplazado muy cerquita de donde están las lanchitas amarillas, o sea que es un paseo obligado si vas a ver a los lobos marinos, si vas a la Escollera Sur a ver los barcos, las lanchitas, tenés que entrar al Centro Comercial del Puerto. Yo te recomiendo, andá de mediodía si querés. Por lo general la gente al mediodía va a la playa, si está lindo para la playa, y si está medio feo, se recorren ahí el centro comercial, compran sus conservas, comen ahí, tienen un teatro, tienen también el Museo del Hombre del Puerto que funciona ahí. O sea que es un lugar turístico, un punto turístico que no se pueden perder. Y a lo mejor los de Mar del Plata que no conocen, es un lugar muy lindo, chicos, ¿eh? Así que vayan al Centro Comercial del Puerto. En el local 19 está los amigos de Publici. Las conservas de pescados y mariscos son reconocidas en todo el país por su frescura, por su calidad y especialmente porque son naturales, no tienen conservantes, no tienen aditivos, nada, ¿eh? Tienen una rica historia basada en el trabajo y la dedicación y con una vocación de mejora permanente. Tiene una gran gama de productos, las van a encontrar prácticamente. Ahora que viene fin de año, chicos, el vitel toné, el atún, tiene que ser bueno, chicos. El atún de Navidad no puede fallar, así que bueno, las van a encontrar prácticamente en todo el país. Y si sos de Mar del Plata o venís de vacaciones, ahí donde está el Centro Comercial del Puerto. Bueno, vamos a poner otra imagen de Italia y seguimos con la música, chicos, y seguimos a todo ritmo. Vamos a poner música. École qua. Ahí estamos. Un poquito más de música y cortamos acá un poquito. Ahí estamos. Buenísimo, bravísimo. Bueno, con los pedidos. Ya, bueno, a la abuela italiana ya le contestamos. María Rosario. Bueno, la voce del silencio. Me gusta, Rosy. La voce del silencio. Muchas gracias, querida. Gracias. Bueno, come prima, dice Nelly. Come prima y come después también. Ahora que viene la fiesta, ¿cómo vamos a comer, chicos? Bueno, come prima. Temazo, un temazo. Bueno, Nora Páez, gracias por estar ahí. Hola Juancito, tarde pero seguro. Marta Inés Juárez, gracias querida, te mando un beso desde La Plata. Silvia Olivera, compañera de teatro también, de Avellaneda, si no me equivoco. Tenemos una platea muy, no es muy local la platea, esta no es muy local, pero bueno. Bravísimo, bravo, dice Nora, gracias querida. Cantá Il Mondo, Martínez Juárez, perdón, y Canzone per te. Il Mondo, Marta, Il Mondo y Canzone per te. Gracias querida, bueno. Muchas gracias chicos por estar ahí. Brígida Bianco dice, hola, escuchando tu programa. Bueno, quiero invitarlos a los de Mar del Plata, por eso yo decía, qué lástima que no hay mucha gente de Mar del Plata. Quiero invitarlos el viernes, es la última presentación del dúo Gringotán,
la última presentación del dúo Gringotán acá en Mar del Plata. Vamos a estar en una parrilla céntrica en la calle Santa Fe, Corrientes 1929. Es solamente con reserva. Las reservas las pueden hacer a través del teléfono que yo les voy a dejar abajo, que es el teléfono de la producción, con un mensajito de texto. Si a lo mejor quieren información también, la canalizan a través del texto. Y para publicitar en el programa, como dice ahí abajo, ven que está corriendo, corre para acá. Va corriendo el mensajito, así tienen tiempo para tomar nota y preguntar a través del WhatsApp, sin compromiso. Les vamos a explicar con lujo de detalle para que no se encuentren con ninguna sorpresa ni nada. ¿De qué se trata? Tratamos de buscar, en realidad el lugar lo consiguió María Rosario Sepe, que es una televidente, se puede decir, es una seguidora del programa. Es un lugar que no es grande y que también conseguimos precio, que es muy importante, porque si fuera la única reunión que uno tiene, pero diciembre uno está tapado de reuniones y compromisos y no hay billetera que alcance. También buscamos precio y buscamos que sea un menú criollo, porque nos gusta la carne, más allá de que somos tanos, como la carne. Bueno, así que se contactan, es para el viernes 16 a la noche. Me encantaría que por lo menos entren 5 o 6 llamados a raíz de esta publicidad que estamos haciendo, porque más o menos son la cantidad de lugares que quedan. Si hay a lo mejor un grupo grande, fíjense de comunicarse, porque se terminan, se agotan, es así. La gente está buscando estos espacios como para tener la excusa para ver un show. Es música, cena, con show. Bueno, vamos a más. Surdato Namorato y a Volare. Y ahí matamos 2 pájaros de un tiro. Porque tenemos 2 pedidos. María Rosario Sepe, que pidió Volare, y Usurdato Namorato, que lo pidió César Aníbal Vera Roncala, pidió Volare, y ahí estamos. Ponemos pausa acá y andiamo. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la faccia e le mani di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Di stare lassù e volavo felice di stare lassù, mi perdi, e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Otra vez. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, con César, que lo pidió César, Hey. Y ahora para Rosario María Sepe. Hey. Sai lontano da sto cuore, a te volo pensiero, niente
niente voglio, niente spero, che tenerti sempre a fianco a me. Sii sicuro che quest'amore, come sto sicuro di te. Oi vita mia, oi cuore, questo cuore, ci state, o primo amore, io prima l'ultimo sarà per te. Oi vita mia, oi cuore, questo cuore, ci state, o primo amore, io prima l'ultimo sarà per me. Scrivo sempre stai contento, io non penso che a te sono, non pensiero mi consola, tu pensi solamente a me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più bella te. Oi vita mia, oi cuore, questo cuore, ci state, o primo amore, o prima l'ultimo sarà per me. Oi vita mia, oi cuore, questo cuore, ci state, o primo amore, o prima l'ultimo sarà per me. Me fui. Gracias chicos, gracias. Bueno, siempre hacemos alguna payasada. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a poner un poquito de música de fondo. Y este sombrero es callato, que ya lo tengo que cambiar. Si tienen algún sombrero a la venta, chicos, algo que esté sano, ¿no? Bueno, y al tono, porque este me va con me gusta este sombrero porque va con el chaleco, y la verdad que tengo que hacer un cambio de vestuario. Mirá, está Rosana Monsalvo, bueno, Lorena Monsalvo, Nelly Lopícolo pide Trotamundo, Nelly Giramondo. Bueno, hicimos a Nelly, le cantamos Guarda que Luna y le cantamos La Campañola, que con ese tema abrimos. María Rosa, Tazza Café. A María Rosa le cantamos Non son degno di te, pero bueno, vamos a agregar Tazza Café, que es una canción muy alegre, muy linda y muy alegre. Bueno, ya una horita casi de programa, chicos, ¿cómo pasa? Bueno, Adelia La Verde Montaña. Hola amigo, gracias por tu hermoso programa, Dios lo bendiga, estoy escuchando su música espectacular, muchas gracias. Bueno, Adelia nos está viendo desde Colombia, es otra abuela, es mi abuela colombiana. Yo tengo un abuelazgo del Mercosur. Tengo una convención de abuelas del Mercosur, que son abuelas del programa también, porque son... Adelia me manda unos mensajes tan lindos, tan llenos de tantas bendiciones. Mira qué lindo tema, a ver si lo conocen. Lo pueden pedir, lo pueden pedir. Bueno, Lorena Monsalvo dice hola, ¿qué tal? Bueno, arrancamos media horita antes hoy, Lorena dice que a las 21, pero bueno. Susana Arias, hola Giovanni, aquí tarde pero con alegría de escucharte. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Bueno, Alberto y Susi, les mando un beso grande. Gracias por estar. Gracias, Giovanni, dice Rosario. Qué bueno, Rosario, ¿estás trabajando? Bueno, Cristina Sant dice, hi, how are you? Bueno, ella es la teacher. Acá tenemos, de distintas profesiones. Cristina Sant es profesora de inglés. Tenemos nuestro profesor de italiano, tenemos gente de distintas... ligadas al arte, del palo artístico hay mucha gente, y de la educación. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos con Santa Lucia, que lo pidió Asunta, y ya viene el pedido de Luciano Mastro Berardino, que pidió Mi Voglio Maritare, que se quiere casar, urgente este chico, le vamos a conseguir novia. Bueno, Santa Lucia, ahí estamos. Ponemos pausa acá. Gracias chicos por estar, gracias por estar, muchas gracias. Quédense hasta el final.
Va a ser un programa muy cortito, seguramente un poquito más de media hora más. Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia, eccola qua. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida e l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida e l'onda, prospero il vento. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Con questo zeffiro così suave, oh come bello star sulla nave. Con questo zeffiro così suave, oh come bello star sulla nave. Su passeggeri, venite via, Santa Lucia, Santa Lucia. Gracias, con mucho cariño para Asunta Penisi, una grande de las grandes. Vamos a poner música. Gracias chicos por estar ahí. Y bajamos un poquito el eco. Ahí estamos. A ver, un par de mensajitos más. Ahora nos quedamos con el mensaje de Vitaliana. Ahí estamos. Bueno, la Voce del Silencio ya está anotada. Bueno, mensajes. Martínez Juárez. Bueno, esto ya la pasamos por acá. Bueno, Adelia del Carmen, Adelia La Verde Montaña, que vive en una montaña. No saben qué lugar maravilloso donde está Adelia. Un beso grande. Bueno, estamos viendo los mensajes. Cantá Marina Ariello, María Di Iorio, Marina Ariello. Y la verdad que viene para cantarla ahora, me parece. Después de Santa Lucia Lontana, Marina Ariello. Julia dice, hola Juan, cantá Soldado Enamorado, la cantamos hace un ratito. Y Come Prima. Julia, Come Prima. Hicimos Guarda que Luna, que también te gusta mucho. Bueno, ahí estamos. El pedido de Julia no puede faltar, que está por suerte mejor, que también estuvo convaleciente. Y este programa tratamos de sanar, de acá para allá. Bueno, igual hay que cuidarse, chicos, hay que tratar de no tropezarse, de no caerse. Pobrecita, la estuvo pasando muy mal. Pero bueno, ya está bien. Vamos con Marina Ariello. Marina Ariello. Eccole qua.
se viene non me fa spantecare. Pura rezza vie, t'amare samena. Me siene si bracelle, aiutami a tirar a su marena riello che può sembrare abbracciare vicino mare. Scima amore, ancora e c'è spassare sul mare nare e tira rezza, ma pallarezza stonca che sbattelone come stu corcare dalla creta nel fondo che fai innamorare vieni in terrazza arena ci avvicina a rigliare e scende la e possano cantare. Sommare nare, tira rezza, ma pallerezza, stonca Gracias. Bueno, acá me comenta Asunta que justo el 13 de este mes es el día de Santa Lucía, así que el 13 de este mes, Santa Lucía. El 13 justamente el martes, que va a ser el día que juegue la selección, pero a nosotros nos va a dar suerte. Lástima no podemos hinchar por Italia, pero no sé cómo estarán viviendo el Mundial en Italia. No sé cómo hubiéramos estado nosotros viviendo el Mundial acá si Argentina no hubiera participado, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Nos hubiéramos apropiado de algún cuadro, de algún país para... ¿Por quién hincharía la Argentina? A ver si ustedes me dicen desde ahí, de paso los hago participar un poquito. ¿Por quién hincharía si no estuviera ninguna selección, digamos que si no estuviera Argentina representada entre los cuadros que juegan el Mundial? Sin que sea Italia, porque obviamente todos vamos a poner Italia. A ver si están atentos. Bueno, yo los quiero hacer participar de alguna manera. Así yo lo siento que están un poquito más cerca mío. Bueno, dijimos, vamos a hacer una canción para Vitaliana. Vamos a cantarle Champagne, que yo sé que le gusta mucho a Vitaliana. Que no le gusta el champagne, porque es una abuela. Le gusta la canción. Champagne. Y se viene en un ratito otra vez la tandita. Gracias, chicos. Gracias por estar ahí. Vamos. Per brindare a un incontro con te che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera
sera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi t'accompagno, se vuoi, la scusa più banale per rimanere soli io e te. E poi gettatevi perché amarti come sei, la prima volta l'ultima. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. E lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere champagne. Cameriere champagne. Gracias. Para la nona carioca, para Vitaliana, con mucho afecto. Gracias. Bueno, ahí dice gracias. Bueno, María Di Iorio pide, a ver, un temita más. ¿Qué dice acá? María Rosa dice, mirá, de parte de mi familia, ni lo nombran, ni preguntan así. Dice, ahí no entendí de qué estamos hablando. Bueno, María Rosa dice, mirá, de parte de mi familia, ni lo nombran, ni preguntan así. Bueno, después me explicás. Yo estoy con la cabeza a mil. Yo hincharía por Uruguay, Brasil, no, dice. Algún país latinoamericano. Me hubiera encantado que Perú, si hubiera estado en el Mundial Perú, yo hinchaba por Perú, porque saben lo que une a estos dos países, a la Argentina y a Perú. Hay un vínculo muy grande. Bueno, el Bambino de los Andes, la Padula, Gianluca, me parece, la Padula, era el delantero estrella de ellos, pero bueno, lamentablemente no llegaron. Dice, yo hincharía por Uruguay, Brasil. Brasil no, dice, bueno, Martínez Juárez. Guaparía, María Di Iorio se animó a pedir otro tema. Gracias, María. La tengo media preparadita, así, igual vamos a hacer una pasadita por Guaparía, así que quédate hasta el final. ¿Dónde puedo escuchar Radio Brisas? Tenés que poner la radio Info Radio Brisas y ahí la escuchás. Igual el programa hoy ya terminó a las 7 de la tarde. Bueno, el tío Dante, buonasera, dice el tío Dante. Sempre più bello il tuo repertorio, vai avanti sempre così che sei sulla senda giusta, grazie. Y el tío Dante, que también me apuntala un poco en la pronuncia del dialectale, el dialecto que es bravo. Bueno, 98.5 Radio Brisas, que es una radio muy marplatense. Siempre cuando hemos estado representando el Festival
de la música italiana que hemos representado acá de Mar del Plata. Nos ha llamado, nos han dado notas, nos han dado espacios. Es una radio muy querida, Radio Brisas. Así que agradecemos a Germán, a la gente de la producción y a de todos los programas. Silvia Lesman dice: ¿cómo no recordar mi tema favorito, Champagne? Bueno, para Silvia también va el Champagne. María Rosa D'Angeli, del Mundial, claro. Ay, Dios. Bueno, Angelo Di Lorenzo, yo, in Italia tutti stanno con Argentina, dice. Italia y Argentina son países hermanos, claro que sí, claro que sí. Bueno, ojalá que hagan mucha fuerza, toda la fuerza que sea necesaria para que, por ejemplo, mi hijo, yo tengo un hijo de 18 años, que lo vea campeón una vez a la Argentina, que están tan ilusionados, están muy ilusionados los chicos, así que está bueno. Vamos a hacer una pasadita por este tema, por esta guaparía. A ver si lo tenemos acá. Yo sé que está, no lo tenemos muy aceitado, pero vamos a hacer un pedacito por lo menos. Justo termina y arranca. C'è da dove guaglio e malavita, canto si cosa assai sta serenata. Io sono innamorato di Margherita, che a femmina più bella in cascata. L'ho portato capo concertina, o sfizio e me fa sentire cantare. Ma ci bevuto un bicchiere vino, perché stanotte a voglio intossicare. C'è da te guaglione e malavita. La comparata luna, l'intrassato, quella da fissi a me, vede distrutto. Perché quello che sapeva mi ha fatto, pur dire che a luna se vestesse il luto, quando se ne venne da parte mia, era più guapo e fascia sanità. Ho già perso tutte guapparia, lasciatamente tinta succità. C'è da te guaglione e malavita. Suonate giubino, buttate mani, non vale vita sopra, non è voce. E mi fido a cantare fino a dimane, e metto in croce chi ma mi s'incroce, perché non va più tempo a mandolina, perché a chitarra non si fa sentire, ma come chi anni tutte concertino, a doppia veste chi agnere su lì. Gli agnone sti guaglione e malavita. Salió con force, salió con force. Bueno, la gente grande, mayor, va a saber de qué se trata, ¿no? Bueno, justita, muy justita, muy justita. Hay que preparar un poquito más. Gracias chicos por estar ahí. Queda muy poquito programa. Vamos a acomodar un poquito acá el sonido. Y quiero ir a los mensajes. Lo que más me gusta, la verdad, lo que más me gusta son los mensajes. A ver.
acá estamos, estoy en órbita. Bueno, María Rosa. Claro, es lo que decía María Rosa del Mundial, ¿no? De parte de mi familia ni lo nombran ni preguntan. Y pasa, que hay una cosa con el fútbol media para abajo con lo de Italia. Hoy justo lo decía mi primo Roberto Penisi, que está en Sicilia, está en Chirreale, y decía esta cuestión de que el fútbol, como que al no estar Italia en el Mundial, como que no se habla tanto. Bueno, Marta Inés Juárez dice: yo hincharía por Uruguay. Bueno, esto lo leímos. Guaparía se fue recién. Lorena, bueno, esto ya lo leímos también. Bueno, el tío Dante ya también. Bueno, Silvia Lesman. María Rosa dice del Mundial. Bueno, yo en Italia, esto también lo leímos. Rosario dice Italia 90. Lo vamos a anotar, lo vamos a dejar para el final seguro. Y Lazzarella, Italia 90, dos temas que pidió Rosy. A ver qué más. Silvia Lesman dice: no lo comprendo porque es napolitano. Bueno, mejor, porque napolitano mío no sé cómo está saliendo. Dice María Rosa D'Angeli: yo tengo a mi nieto Valentino que sufre, pobrecito, para que gane Argentina, y el padre le dice lo que era Maradona, y él le dice: no, yo quiero a Messi. Bueno, con los chicos está pasando eso. Yo estuve ayer en la playa viendo el partido. Justamente estaba jugando Brasil al mediodía, y obviamente todos queríamos que quede fuera Brasil, ¿no? Más allá de que estaba italiana, pero no creo que sea muy futbolera, la italiana. Y había como 10 chicos sentados, había un televisor de 32 pulgadas y éramos como 50 personas. Y los chicos ahí adelante, todos haciendo, cuando fueron a penales, que cerraba los penales o se lo atajaban, hacían fuerza porque no querían encontrarse con Brasil. Bueno, Silvia dice: gracias por tu respuesta, gracias a ustedes, chicos, es muy importante que ustedes estén del otro lado con reacciones, con emoticones, con comentarios, porque si no esto no tiene sentido. Gracias María, gracias. Bueno, este es el último mensaje que leímos hasta ahora. Y vamos con... tenemos tanto. Julia pidió Come Prima. Espero que esté Julia por ahí. Así le dedicamos la canción. El Come Prima. Come prima, più di prima, t'amerò. Y ahora para la fiesta, come prima, come después. Bueno, chiste, el bolu chiste del día. Ahí estamos. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani tra le mani stringi ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me, e a nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani sulle mani stringi ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me, e a nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Come prima,
vamos con esta canción, nos vamos, no, nos quedamos un ratito más. Se llama Mi voglio maritare, la estoy buscando. Mi voglio maritare con la figlia di un pepino. Io mi voglio maritare, empezaba con la I. Gracias chicos por estar ahí. Io ti voglio bene assai, Ischia Paradiso Gioventù, io amo. Hay para ser dulce, chicos. Cuánta música. Bueno, ya la voy a encontrar. Vamos con más, así no nos atrasamos. La voce del silencio, Rosy, que la pidió para Rosy. La voce. Y de paso les digo que Rosario es la encargada que está ayudándome con las reservas para el día viernes. Ustedes pueden comunicarse en este teléfono que está por acá, que le estoy haciendo cosquillitas y se me va. Bueno, a través de teléfono, por mensaje de texto, se pueden comunicar para consultar por este evento que viene el viernes 16 a las 21 horas en un restaurante muy chiquitito. Es una parrillita que está en el centro acá de Mar del Plata, donde ustedes pueden hacer sus reservas. Quedan muy pocas, chicos, antes que se terminen. A lo mejor de golpe reservan una mesa de 10 y ya no hay más, porque más o menos ese es el cupo que quedó. Así que vamos a tratar de que sea toda la gente que sigue el programa esté ahí esa noche, o algún representante. Si de golpe tiene algún representante que vaya, que les recomiéndenselo mucho. Va a ser un show muy lindo. Somos el maestro Oscar Grati y yo, el dúo Gringotán, con este repertorio muy alegre también, y repertorio no solamente italiano. Así que la vamos a pasar bárbaro. Es la última presentación del año del dúo Gringotán, no se la pueden perder. Vamos con la voce del silencio. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morti ormai, e che ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. È quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto, ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai.
volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ma ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, tu non avevi perso mai, tu non avevi perso, tu non avevi perso mai. Gracias chicos. Gracias por acompañarme. Queda muy poquito programa. Muchas gracias. Y muchas felicidades que es el último mes del año, que estamos, la verdad que estamos ya a días de las fiestas, a días. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos llegando al final del programa. Gracias Lorena Monsalvo. Hicieron una entrevista muy linda, seguramente va a estar subida a la radio. Dalva, das gracias. Riqueto dice, bravísima, muchas gracias. Seguramente una amiga de Brasil, en nombre muy en portugués. Falamos un po' di português. Io sono muito gostoso do Brasil. Gosto muito do Brasil. Brasil, paisagens, tudo, a música, as canções, a cultura brasileira, il mangiare, la comida brasilera, qué rica la comida brasilera, la feijoada, los desayunos brasileros que hemos comido en los hoteles cuando hemos estado allá. Bueno chicos, ¿qué decirles? Vamos con la tanda publicitaria, que es muy importante también. Vamos a dejar acá marcadito el último mensaje que leímos y nos vamos para el fondo virtual, esta herramienta hermosa que me hace viajar en un instante. Estamos en La Roca Restó, en nuestra querida ciudad de Mar del Plata, ciudad balnearia, acá la ciudad número 1 balnearia a nivel turístico, ¿no? La que más turistas trae es Mar del Plata, la queremos mucho esta ciudad. Y vamos a hablar de un local comercial de Mar del Plata que es La Roca Restó MDQ. Así que bueno, vamos a cortar acá y vamos a poner la música que es de nuestro auspiciante. Ahí estamos. École qua. La música de La Roca Restó MDQ, claro que sí, en pleno centro de la ciudad, San Martín 3209, esquina Independencia. En La Roca Restó te vas a encontrar como en un oasis dentro de la locura del centro. Tienen servicio de delivery, ¿saben? 223-344-8493. La. Ahí se pueden comunicar o también al 419-8580. 223-344-8493 y 419-8580. Ya saben, La Roca Restó MDQ. Acércate con tus amigos, acércate con tu familia. El café también es riquísimo y tienen cerveza tirada. Abierto de 8 a 23 y de lunes a sábados. Delivery al 223-344-8493. La. Ya saben, chicos, La Roca Restó. Si trabajas en el centro, tenés algún trámite o haciendo compras, lo que sea, desenchufate un rato. Disponen de una amplia carta con porciones riquísimas y abundantes y todo elaborado con materia prima de primera calidad. Excelente atención, cordialidad y precio. Les doy fe de todo eso porque he estado ahí y es maravillosa la gente que trabaja en La Roca Restó MDQ. Y vamos a saludar y a dar la bienvenida a los amigos de Il Sole, pizzería, restó, cafetería y delivery.
en una esquina tradicional de Mar del Plata, peatonal San Martín 2501, esquina Santiago del Estero. Ambiente familiar, promociones en desayunos, sándwich, tartas, tortas, muchas variedades de pizzas con precios accesibles, platos abundantes y riquísimos. ¿Cómo se dice riquísimo? Entrega a domicilio con promociones de comida casera para compartir llamando al 223-689-0333. 223-689-0333. Ya saben, platos muy abundantes y riquísimos y excelente atención. Pizzería Il Sole, Santiago del Estero y peatonal San Martín, con la calidad y la calidez de siempre. Y le voy a tirar un tipo zapucay. Il Sole mío. Claro que sí. Gracias, chicos. Bueno, vamos a hablar de los amigos de Conservas de Pescados y Mariscos Puglisi. Yo mientras tanto busco la imagen que está por acá. Acá estamos. Como por arte de magia, estamos en este, que es uno de los locales, de los tantos locales, son casi 20 locales, en el centro comercial del puerto. Conservas de Pescados y Mariscos Puglisi. Después de casi 80 años, la empresa continúa con tesón y pasión la actividad iniciada por Sebastián Greco y su familia. Las conservas de pescados y mariscos Puglisi son reconocidas en todo el país. Te brindan toda la frescura y calidad en conservas de pescados y mariscos sin el agregado de aditivos ni conservantes, con una rica historia sustentada en el trabajo, dedicación y una permanente vocación de mejora. Las van a encontrar prácticamente en todo el país. Si sos de Mar del Plata o venís de vacaciones, pasá por el centro comercial del puerto, ahí donde están las marisquerías. Te van a estar esperando. La atención maravillosa. Ya saben, chicos, pasen por el centro comercial del puerto, local 19. Muchas gracias, chicos. Vamos a poner pausa acá. Y vamos a poner un poquito de música. Y seguimos con la continuidad del programa, chicos. Que queda muy poquitito, seguramente media horita más, un poquito menos de media horita, ya vamos a estar. Taza Café es un pedido de María Rosa, sí señor, así que vamos con Taza Café. Taza Café, éccolo qua. Y arriba, arriba, vamos con tutti. Urria sapeva che se me vedete facite sembra faccia maricciata, ma voi quando più brutta me facite, più bella l'occhio a me presentate, i non sacci se ve ne curcite, ma così modo bricita tazze caffè parite, sotto te ne do zucchero di coppa marasite. Ma è tante che c'è buona, e tante che c'è girare, la voce sotto la tazza fina, ma acaba d'arrivare. Più tempo passa, più per raffreddare, invece a riscaldare caffè squisito. O belle cassi pure vegelate, città delizia tu caffè granito, faceva concorrenza al limonata, ma così modo bricita tazze caffè parite, sotto te ne do zucchero di coppa parasite, ma è tante che c'è buttata, e tante che c'è girata, la doccia sotto la tazza fina, mo che va d'arrivare. La dejamos correr. Y vamos a los mensajes. Sí, señora. Vamos a hablar, a ver qué dicen por acá. Dora, gracias, querida. Gracias, Dalva. Das gracias, Riqueto. Bueno, María Di Iorio dice tarantela napolitana. Tarantela napolitana. Vamos a hacer tarantela napolitana. Che, ¿están invitando a sus amigos a que vean el programa? No se olviden, coméntenlo. Seguramente ustedes se comunican con sus hijos, con su familia. No te digo todos los días, pero cuando lo hagan, díganle que hay un chico que canta canción italiana, un chico grande, que canta esas canciones que no la canta más nadie. Porque esta música, chicos, es
si pienso que tengo una misión en la vida, digamos, es cantar esto, ¿eh? Y me gustaría contar con el apoyo de ustedes para que esto crezca y que ustedes se lo recomienden a sus amigos, a su familia, especialmente los de Mar del Plata, ¿eh? Porque muy pocos chicos, un 10% de la gente que ve este programa es de Mar del Plata y les puedo asegurar que mucha gente uno conoce por estar acá y tantos años cantando y haciendo. Así que por favor, recomienden el programa, por favor, que se peguen una vueltita, que eso a mí me da mucho impulso para seguir. Es algo que yo necesito que me recomienden, que recomienden el programa. Y los que pueden acercarse el viernes, hacer una reserva que quedan muy pocas, para la cena show del viernes de Gringo Tan, es en el centro. Tratamos de buscar un lugar chiquito para que no estén perdidos, que el show estemos muy cerquita de ustedes y con un menú que, por ser un menú criollo, a un precio muy conveniente, ¿eh? Las consultas las pueden canalizar a través del teléfono que está corriendo por acá abajo. Y ya saben, las redes sociales, Giovanni Vitiello es el YouTube. Yo ayer hice una promoción del canal de YouTube porque está medio quedadito. Me falta un suscriptor para llegar a los 500, chicos. Y hace 2 días que estoy tratando de ver si aparece ese suscriptor. 499. Quisiera romper la barrera de los 400. Así que si no te suscribiste al canal de YouTube, hacelo ahora. Giovanni Vitiello. Yo acá les voy a poner en un banner las redes sociales. Bueno, estos son las redes sociales, ¿eh? El Facebook, que es Giovanni Directa TV, que es donde sale la transmisión, el Instagram y el YouTube. El YouTube, vamos a ver si despega un poquito, está muy quedado, pero tiene mucho contenido, es una lástima. Mucho, y aparte a veces hago directos desde ahí, desde lugares muy lindos, de acá de Mar del Plata. Y con recetas y con un montón de contenido. Bueno, María Rosa dice, bueno, mandémosle saludo y pronta recuperación a Cristina, una amiga que tenemos en común con María Rosa, es de acá de Mar del Plata, por suerte está un poquito más aliviada, estuvo muy dolorida, con mucho dolor, así que Cristina, te mandamos mucha fuerza desde acá, y que bueno, y a Juan también, que la atiende como una reina. Dice, bueno, Juan, que él está a cargo de un canal que se llama Canal 1 Mar de La Habana. Él, como lugar de difusión, es una persona muy generosa y que a mí me ha ayudado mucho para hacer un poquito más profesional esto que estamos haciendo ahora. Así que Juan, yo los quiero mucho a los dos y le mando un beso grande a los dos, y la salud que es lo más importante que tenemos, Marta, bueno, cumplimos prácticamente con todas las canciones. Lo que sí, vamos a buscar ya para despedirnos un tema. Hacemos un par de Kiara más y ya nos vamos, chicos, ahí estamos. Yo tenía acá anotadas algunas cositas que vamos a agradecer, que es importante agradecer, bueno, a los amigos del programa, Italia Sempre Giovanni, Jorge Bótola, que hoy hizo una nota muy linda. Así que bueno, les agradezco, ayúdenme a difundir este programa. Hay mucha gente que no puede salir y que esta es una opción, que ellos, la verdad que me dan mucha confianza con su presencia acá en el programa, y porque me hacen creer que este contenido es valioso, que a pesar de que la pandemia terminó y que vos decís, bueno, la gente ya salió, hay mucha gente que antes de la pandemia está encerrada en la casa, y por eso estamos acá. Es importante preservar este espacio, que siga existiendo. Vamos a cambiar la pantalla del fondo y vamos a poner, mira, para los que no conocen Mar del Plata, esta es la bahía del Torreón, Mirá qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Bueno, gracias, chicos. Le agradezco mucho a todos los seres maravillosos que acompañan y confían en este programa. Gracias por ser parte de esta música, que nos une en base a un sentimiento, que es el sentimiento de muchos que ya no están, de nuestros abuelos. Así que muchas gracias. Gringo Tan, para los que no saben qué es Gringo Tan, es un dúo musical integrado por el maestro Jargrati y quien les habla. Y bueno, elijan a Gringo Tan para celebrar con un show único, emocionante y divertido. Comunicate con nosotros. Yo te voy a dejar el teléfono de la producción para que te hagas un llamadito si necesitas contratarnos para algún evento. Adaptamos el show
a tu evento, ten en cuenta que los precios son muy acordes a las circunstancias que estamos viviendo. Gringo Tan, tu show único, emocionante y divertido. Cumpleaños, aniversarios, eventos sociales de todo tipo y eventos empresariales también. Así que síganos en nuestro Instagram, Gringo Tan, MDP. Bueno, muchas gracias, chicos. Queda muy poquito. A ver. Acá estamos. Algunas cositas que yo tengo anotadas. Acá tenemos un gran sentimiento por la inmigración italiana, decimos siempre, y tratamos, bueno, desde acá haya un poquitito más de conciencia y valoración. Además de la música, también hacemos mucho que tiene que ver con su legado, a través de la cocina, a través de las conservas y tantas cosas, y la quinta, porque estamos muy orgullosos de ellos. Bueno, les comento como siempre del Comites, que son organismos de representación de los ciudadanos italianos en el exterior. Cada consulado tiene un Comites. Yo estoy como representante en el Comité de Circunscripción Mar del Plata, que alberga 17 localidades, 17 partidos de la provincia de Buenos Aires. Son más de 50.000 representados con cittadini, y es muy importante que ellos sepan que cualquier duda traten de consultar y canalizar todo a través del mail de su Comites. El caso de Mar del Plata es forocomitesmdp@gmail.com, forocomitesmdp@gmail.com, o a través del teléfono 223-489-6399. Esto siempre lo decimos al final, cosa de que termina el programa y lleguen a esta información, porque este programa queda grabado. Comunicate con tiempo, como decía, para tu evento privado, corporativos, por este medio, que le dejamos ahí abajo el teléfono de la producción. Ya saben, el viernes 16, Gringo Tan, Canciones del Mundo. Vamos a despedir el año con nuestro show que se llama Tenores Entretenedores. Bueno, va a ser en la parrilla Lopecitos, Corrientes 1835 de Mar del Plata. El show del dúo Gringo Tan, Canciones del Mundo y mucho más, con el maestro Cargati y quien les habla. Menú criollo, que va a ser una empanada, parrilla con papas fritas o ensalada, postre, y con el derecho de espectáculo, todo en un combo muy conveniente, chicos. Así que nos llaman, se comunican por este teléfono también para las reservas. Quedan muy poquitas, quedan 10 o menos de 10. Así que esperamos el llamado, chicos. Bueno, va llegando el final del programa. Lo que no termina es nuestro afecto. Les agradezco de corazón que estén ahí del otro lado. Buonanotte amici, grazie di cuore per l'ascolto. Ci vediamo sabato prossimo a las 20:30 más o menos, yo lo voy a estar avisando. Carissimi amici di Giovanni Diretta TV, gracias por estar. Nos vamos agradeciendo de corazón a todos los que siguen el programa sábado a sábado. Si les gustó el programa, como digo siempre, recomiéndenlo, y si todavía no lo hicieron, ayúdenme dando me gusta a la página donde sale esta transmisión. Así recibís una notificación cada vez que haya una directa. Y vamos con esta canción que es Un'estate italiana. A ver si me ayudan desde las casas, chicos. Y le hacemos fuerza a la selección. Desde Italia, desde este que es un espacio de Italia, se puede decir. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere e con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori e il vento accarezza le bandiere. Arriva il brivido e ti trascina via e sciogli con un braccio la follia. Hey! Insegue con
un'avventura in più. Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola e dagli spogliatoi escono ragazzi e siamo noi. Vamos todos. Ciao chicos. Ciao amigos. Stati accorta, auguro di buona salute a tutti, siete prudenti, los quiero mucho, 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 mucho. Viva Italia y viva la Argentina. Arrivederci.